una especie de apartheid del Alto, es decir, pensado para los sectores pobres, migrantes, que aspiraban a entrar a la gran ciudad. Entonces toda la gente de las comunidades que venía a La Paz, como su aspiración de insertarse en la modernidad, miraban desde la ceja, ¿no? Como diciendo, wow, ¿no? Yo quiero vivir acá. Todo lo que no encajaba en La Paz era aislado, era separado hacia el Alto, ¿no? Las primeras escuelas han funcionado en las casas privadas de los vecinos. Las primeras calles empedradas las han construido por los vecinos. O sea, la mano de obra del vecino está bien calada en lo que es la construcción de ciudad. Son gente que no cree en el Estado, ¿no? O sea, hace tiempo hay una ruptura con el Estado muy fuerte, ¿no? Por eso se niega a encajar en todo lo que es en las reglas de los impuestos, etcétera, etcétera, porque no cree, porque no retorna esa plata. El Alto es básicamente especie de una conquista de los salteños. Los sectores populares, quechuas y aymaras en la sociedad boliviana han estado sometidos mucho tiempo. A partir de la Revolución del 52, empieza a aparecer un grupo popular que se va empoderando de a poco por el acceso a la economía, el acceso al dinero. Aparece en La Paz lo que se llama el mercado negro. Y el mercado negro, ustedes saben que internacionalmente es un concepto abstracto, no existe. Pues en La Paz existe, físicamente. Hay un mercado negro donde uno va y compra cosas de contrabando. Esto les dio un importante poder económico. Todas las ciudades latinoamericanas, ¿no?, que tienen mucha inspiración de la europea, se concentran justamente en el centro único. Es decir, la Plaza Mayor, se ubica ahí la catedral, el palacio de gobierno, las principales autoridades y el resto, ¿no? Pero en el Alto no encuentras eso. Entonces lo que el alteño ha construido son centros diversos, ¿no? Y posiblemente el centro más relevante no necesariamente sea algo político, es lo económico. Y el centro más relevante es la 16 de julio, la feria del 16 de julio, que es el pulmón del Alto, es todo. Sin la 16 de julio no puedes entender el Alto, porque ahí está justamente la gente que al ser rechazado por su condición de empleado público del Estado o de las empresas privadas, a generar sus propios empleos y su capacidad emprendedora lo ha transferido a lo que es la 16 de julio, ¿no? Ya tú dirás, es totalmente informal, pero eso es lo que ha construido el alteño como pulmón de crecimiento de este territorio, ¿no? Han creído en su propio trabajo, han creído en su propia ciudad, y las formas de manifestación de ese crecimiento están reflejados en su estética urbana. Ahora estas construcciones son pues totalmente diferentes a las ciudades occidentales, si quieres, de Latinoamérica, que tienen ciertos rasgos de la colonia. En el Alto empezaron a aparecer una serie de edificios en altura de 4 o 5 pisos, y encima se le construía una vivienda unifamiliar como si estuviera en terreno, a nivel de suelo, ¿no? Una cosa extraña. Algunos arquitectos académicos decían que los indígenas ricos estaban haciéndose unos chalets, pero como no entendían, pero sí tenían dinero, que eso se debería llamar más bien cholet. O sea, de mal gusto. Esta designación en un principio era despectiva. Para entender la arquitectura hay que entender la cultura. Entonces, para entender los cholets tenemos que entender el mundo aymara. Su cosmovisión o su lógica, su interpretación del mundo es muy diferente al pensamiento occidental. Mira el mismo mundo, pero ve y entiende cosas muy diferentes. Un cholet representa, primero, la emergencia de una nueva clase social de origen indígena, sobre todo aymara, cuya riqueza se ha originado
en una extraordinaria habilidad para hacer negocios. El tema de los chalets ya se venía a venir hace mucho tiempo. Es una expresión de esa necesidad de la cultura aymara de ser reconocida como diferente de otras culturas. Una especie de rebeldía, una especie de búsqueda de una propia identidad. El Alto obviamente es una ciudad con identidad más indígena y un cholet es como un microcosmos que se crea donde una familia hace su hogar para una pareja y las generaciones que vienen, ¿no? Está el papá y la mamá que han construido, sus hijos, sus nietos viven ahí y está el negocio familiar. Entonces es un lugar donde de por sí mismo, solo, ahí se pueden sostener. No cuidan tanto el presupuesto porque saben que es una inversión y en ese sentido el terreno es el sostenedor de la familia. Yo hablé con un señor que dijo, y le dije, pero eso está fuera de norma. Y me dijo, no importa arquitecto, voy a pagar la multa. Si su terreno está en zona comercial, ellos quieren ocupar el 100%, porque saben que ese metro cuadrado les va a generar dinero. Y lo primero que hace el cliente es decir, sabes que yo quiero una casa donde pueda trabajar. Ese es mi sueño. Yo no quiero una casa que esté separada de mi trabajo, porque ya no quiero recorrer. Los occidentales lo que hacen es separar el trabajo del ámbito. O sea, la casa es para descansar, no. El aymara quiere para trabajar. Y si el trabajo está articulado además para la convivencia con todos los seres, mejor todavía, ¿no? Por eso el primer componente espacial es el negocio. Es decir, ya, quiero para trabajar, tiendas, abajo de las tiendas. Quiero otro trabajo también, ya, el salón, ¿no? Pero quiero además que mis hijos vivan aquí en la casa, ya, departamento 1, hijo mayor, departamento 2, hijo ta. Y yo quiero vivir arriba, que tiene que ver con el poder, el control de todo el espacio, ¿no? Porque además quiero tener control de mi espacio laboral, familiar, ¿no? De mi entorno, pero quiero vislumbrar también el resto, cómo están creciendo mis parientes, mis paisanos. Todas las chacras antiguas tienen la puerta, el sembradío y atrás, al último, la casa, el corral y la letrina. Si tú haces una analogía con la chacra y lo pones, lo haces parar, lo pones vertical, es lo mismo. ¿De qué viven los campesinos? De lo que siembran, ¿no ve? Todo es el sembradío. Y ahí viven ellos. Entonces, en el cholet, de esto viven, de los alquileres, de eso viven, ¿no? De su tienda. Y ahí viven, al final, en el último piso viven. Yo le digo, para mí esa es la propuesta. Eso no hay. Generalmente en las corrientes occidentales se separan. En cambio, en la aymara está bien articulada, bien junto. Y eso tiene que ver mucho con la comunidad. El mundo andino es de agradecimientos. Todas las fiestas, todas las ritualidades, todas las ofrendas es de agradecer. Hay más festividades que los días del año. Es una cultura en constante erupción, en constante aporte. Nos hemos fusionado mucho con la Iglesia Católica, entonces nosotros siempre celebramos a todos los santos, todos, ¿no? Ya sea la de la Virgen del Carmen, Virgen de Copacabana, Apóstol Santiago, entonces siempre hay fiestas. Antes las fiestas eran en La Pampa, en el Canchón. Pucha, ahora mira, o sea, el local, ¿qué es el significado del local? El local realmente, pues, es negocio, es cierto, era un ingreso bien específico para el dueño, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es el salón? Es un tributo a la fiesta. ¿Qué es la fiesta? Es la articulación de todos. El tema del concepto de la fiesta es clave para entender cómo.
fiesta es una ruptura del tiempo, es una ruptura del tiempo y del espacio, o sea, es entrar en un momento en que todo cambia, todo se altera. Las relaciones de poder se invierten, las personas se convierten en iguales, entre comillas, comparten, comen, beben, se alegran, celebran la identidad, celebran la cuestión religiosa, celebran la continuidad, la cohesión del grupo. Justamente por eso es que toda la comunidad asiste. Todo ese dinero que te gastas todos esos días, unos 4 o 5 días que tienes que alimentar a las personas, banda y todo lo demás, ahí sí es un honor haber cumplido esta fiesta para poder reunir a toda tu comunidad. Te vas a dar cuenta ahí cuando vayas a recorrer el Alto. Construida la primera planta siempre está ahí los machones. ¿Y qué significa el machón? Tiene un significado, está diciendo esto falta construir, está en proceso de construcción. Y ese proceso de construcción hasta tener acabado lo que es el cholet. Ese es para mí el concepto de acabado, del ideal de casa que quiere vivir el alteño. Están viendo otras formas de mostrarse y de diferenciarse de los demás. Y han encontrado en esta arquitectura algo que les puede identificar. Eso ha jugado el hecho de que haya un presidente indígena, de que este fenómeno se pueda dar ahora en este tiempo. Los dueños de esos cholets viven con un pie en el área rural y con el otro pie en la ciudad. Manejan ambos estamentos sociales. Entonces es una identidad que es cambiante, una identidad indeterminada, si quieres, que tiene etapas. Cuando 12 culturas se encuentran, empieza a existir un puente. Puedes vivir en 2 mundos a la vez, si quieres decirlo así. Yo creo que eso se ve reflejado en los cholets. Eso ha sido de una conquista de poco a poco, de irnos reconociendo, de sentirnos orgullosos, de saber que valemos y que podemos decir al mundo entero, pues yo soy un ser andino, yo soy un ser aymara, este es mi pensamiento, esta es mi forma de entender el mundo. Y si eso tiene una identidad mucho más importante. Las culturas sobreviven en la medida en que tienen la habilidad de reinventarse. Y yo creo que la cultura aymara tiene esa habilidad. Y eso demuestra una capacidad de adecuarse a los nuevos tiempos.